Bien, el último pasaje de Romanos 12, que estamos en la última recta, aquí ya la hemos estado analizando con la ayuda de nuestro Señor, versículo 19. Vamos a tomar del versículo 18 en adelante. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Conclusión, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hemos dicho como comentario en las últimas reuniones que aquí hay un hilo conductor: la relación del cristiano con el prójimo, con el hombre, no solamente en el sentido de congregación, sino con los de afuera, con los vecinos, incluso con familiares que no son creyentes, compañeros de trabajo, quizás los jóvenes en el colegio, en la universidad, en la oficina, donde sea. El Señor nos manda a estar en paz, a hacer lo bueno delante de ellos, ser ejemplo, cuidar el testimonio. ¿Se acuerda que nos acordábamos de nuestro Señor Jesucristo? A la edad de 12 años, deja un tremendo legado para todos nosotros, para nuestros hijos en particular. Dice que Él crecía en gracia, en sabiduría, para con Dios, pero también para con los hombres. La misma tónica que vivió, que dejó como huella el propio Samuel, al cual hemos citado. El último de los jueces, dice que también crecía, acepto delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, nuestro testimonio es muy importante. Como lo hemos dicho, no podríamos nosotros estar disasociados en el sentido de ser paladines del Evangelio aquí en nuestra congregación y tener una pésima relación con nuestros vecinos, con quienes nos rodean. Eso es muy importante, el testimonio que damos hacia afuera. Que podamos nosotros vivir, si vivimos padecimientos por Cristo, sea un padecimiento a través de la mentira, a través de la calumnia, a través de cualquier cosa que nos puedan levantar por causa del testimonio de Cristo, porque debemos entender que el que quiera ser fiel al Señor padecerá, ¿qué cosa? Persecución. Pero qué triste sería que sufriéramos con los de afuera por ser mentiroso, por ser entrometido en lo ajeno, por chismoso, en fin, cuántas cosas, ladrones, tantas cosas, hermano. Porque a veces nosotros vemos titulares de diarios que nos aterran cuando dicen, ¿no es cierto?, pastor evangélico, ¿no es cierto?, se arrancó con los diezmos, por decir así, o abusó de niños, etcétera, etcétera. Uno dice, pucha, nos echan a todos en un saco, ¿no es así? Entonces, claro, pueden haber calumnias, pueden haber vituperio, como dice esa palabra, atacar la honra del tal, pero muchas veces terminan siendo ciertos, siendo reales, verídicos, todos esos testimonios. Pero el Señor nos manda a tener un testimonio delante de los hombres que sea limpio, veraz, tal cual somos, que el Señor nos ayude a ser veraces. Entonces, en esa recta, el Señor nos empieza a poner muchas cosas que son de verdad, demandas, es como una escalera muy alta que uno dice como cristiano, este es el verdadero sentir de Cristo. Más que hablar, más que gritar, gloria a Dios y vociferar o saber la Biblia de memoria, en definitiva eso no sirve si no lo ponemos en práctica. Por ejemplo, si es posible, cuanto dependa de vosotros, estar en paz con la gente. El Señor nos ha llamado a estar en disputas, ¿no es cierto?, en enemistades. ¿Ya? El Señor nos llama a ser pregoneros de justicia, pero en paz. Aquellos que siembran el evangelio de la paz. Leíamos ahí en Santiago capítulo 3. En otras palabras, la paz es esa quietud, esa concordia que debemos cultivar entre nosotros y entre los de afuera también. ¿Ya? Muchas veces queremos a lo mejor escudarnos en una supuesta santidad para enemistarnos con aquellos que están afuera. ¿Ya? Eso no debe ser, hermanos, para ninguno de nosotros. El Señor nos llama a que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz para con todos los hombres. El versículo 19, que lo terminábamos la semana pasada, habla de la venganza y veíamos, ¿no es cierto?, que el único que tiene título de vengador, ¿se acuerda?, es el Señor. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la moral, ni la autoridad para vengarnos. Así como lo decíamos, no tenemos capacidad de poner justicia, ¿ya?
Toda la justicia que podemos nosotros pregonar es la justicia de la palabra de Dios, es la justicia del Señor. Pero tú y yo estamos tan defectuosos, hermano, que estamos imposibilitados de aquello. Por eso que aquí desmorona una idea que suena romántica y suena atractiva, que la iglesia un día tome el poder. Imagínense ustedes, la iglesia de Cristo tome el poder temporal, como se dice. El poder temporal significa, ¿no es cierto?, el gobierno, el Estado. El problema es que el poder corrompe, hermanos. Entonces uno hace un pequeño sondeo de lo que es la iglesia de Cristo, la lucha que uno tiene con uno mismo, hermanos, o usted no lucha consigo mismo. Entonces, ¿cómo puede imponer justicia? ¿Cómo puede poner orden si muchas veces usted no puede gobernarse? Bueno, hay una palabra que es muy consoladora. El Señor nos llamó a todos los creyentes en este tiempo a estar siempre humillados, hasta que Él nos exalte. La iglesia no va a ser exaltada, hermano, en este tiempo. Para que sea exaltada la iglesia, y esto quiero ponerle un especial énfasis para todos aquellos que quieren encumbrarse, ¿no es cierto?, esa idea política de que la iglesia tome el poder, el parlamento, etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese sentido, debo decir que la Biblia no enseña tal cosa. Nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en una constante humillación. Y como dice la Escritura, el que se humilla ahora, ¿qué dice? Será enaltecido. ¿Cuándo seremos enaltecidos y puestos en alto? Nuestro hermano citaba Lucas 12, dice que el Señor nos va a servir, hermanos. Imagínense, el Señor, el Rey de la Gloria, va a venir a servir en esa mesa donde vas a estar sentado tú y yo. Pero no con estos cuerpos, hermano. Porque ahí estaríamos peleando. Si el Señor le sirve a mi hermano primero, me voy a poner envidioso, ¿no es cierto? O mi hermana, etcétera. Pero en ese tiempo no va a haber envidia, no va a haber esa actitud canalla nuestra, ¿cierto? De siempre mirarnos el ombligo, como se dice. El egocentrismo que siempre estamos llevando, que es parte ciertamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Seremos exaltados. No podemos impartir justicia, como tampoco no podemos vengarnos a nosotros mismos, dice la Escritura, sino que debemos dejar lugar ¿a quién? Al Señor y su justicia, que expresa su santa ira. Porque debemos entender, como dice aquí el versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo dice, dejar lugar a esa ira, porque el Señor es Señor de su ira. Nunca olvidemos eso. Cuando nosotros nos enojamos, pecamos. Pecamos de palabra, ¿cierto? De actos muchas veces, y después nos arrepentimos. ¿Ya? Siempre me acuerdo de una palabra, una frase de una hermana de muchos años, decía, yo nunca me voy a arrepentir de algo que no dije. Me dejó siempre pensando esa frase, porque uno la lanza nomás, y después se arrepiente, ¿para qué dije eso? ¿Cierto? Porque la ira, ¿no es cierto? Y la pasión lo lleva a decir cosas indecorosas o cosas que no convienen. Entonces, frenar la lengua, decía Santiago. La ira descontrola la lengua, descontrola la voluntad, pero el Señor jamás va a pecar con su ira, porque su ira es santa y porque Él es justo. Él nunca va a pecar. Aun cuando recordemos a nuestro Señor Jesucristo tomando un látigo para echar a todos los cambistas que habían hecho de la religión casa de mercado. Sin vergüenza, el Señor le llamó cueva de ladrones. Ahí se ocultaban en esa madriguera ladrones que hacían y profitaban, ¿no es cierto? Hacían mercadería y profitaban con la religión. Hipotéticamente, si el Señor viniera hoy día, haría exactamente lo mismo. Imagínense usted, hoy día el Evangelio se vende, hermanos. ¿Ya? Es como decir, vamos a hacer algo que va a ser beneficioso para la iglesia. Vengan acá, pero tienen que pagar entrada afuera. ¿Ya? Y como somos tan buenos, si usted viene con 5 personas, le hacemos un precio. Qué vergüenza, hermano. Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad de la iglesia de la Odisea del último tiempo. Y después los libros, pues. Los libros también se venden y todo se vende. Todo se traduce en el vil dinero. Ese es un cuento aparte. El Señor es el vengador, y toda injusticia que podamos vivir en este mundo tenemos que entregársela al Señor, como el mismo Pablo de Alejandro el Calderero lo dijo, ¿cierto? Dios le pague conforme a sus hechos, ¿ya? Porque esto no va a pasar por alto. No va a ser como la justicia humana, que hay un perdonazo, o como se dice en buen chileno, la mugre, ¿cierto? Se mete debajo de la alfombra.
ya, las telas de araña, todo debajo de la alfombra se ve preciosa, vaya a levantarla. Es lo que pasa en el Estado, y cuando hablamos de Estado, no solamente de Chile, del mundo, mis hermanos. Hoy día, a propósito, estuve viendo una entrevista sobre la situación de la TAM. A ver, no sé si he oído hablar. Permítame relacionar a veces estas cosas, pero el vil dinero es lo que es, hermano. Entrevistaba a una persona que está súper preocupada, uno de los accionistas minoritarios de la TAM, que ha perdido 14.000 millones de dólares, hermano, imagínense. O sea, millones de dólares. Y él decía con una no sé, una soltura, por decir así, y uno dice, uno no sé en qué mundo vive uno, ¿eh? Porque decía, algunos tienen su ahorrito de 4.000 millones. 4.000 millones, hermano, ahorritos. Es que viven en una esfera que ni siquiera se dan cuenta cómo vive la gran masa de los ciudadanos, hermano. Para no decir pueblo, porque se me va a tildar de político. La ciudadanía. Es increíble, el vil dinero. Entonces pensaba yo, ¿por qué la iglesia se corrompe? Por dinero. ¿Por qué los pastores se corrompen? Por dinero. El vil dinero, como lo dijo Pablo, la raíz, si lo dijo el Señor, la raíz de todos los males, de todo, no dice de alguno, de todos los males es el amor del dinero. ¿Por qué es enemista? Muchas veces hay enemistad entre los matrimonios. Muchas veces por dinero. Por defender las chauchitas y no, esto es mío. Y hay cosas por el estilo. Disculpe que pasa eso. Bien, me estoy metiendo en un terreno pedregoso. Pero toda injusticia que vivamos, mis amados hermanos, todo dejémoselo al Señor porque Él va a poner justicia. Nos acordábamos ahí en Lucas 18, a propósito de lo que también citaba nuestro hermano de Lucas, que habla bastante de eso. Esta mujer que no logró justicia en las primeras y las segundas instancias hasta que el juez injusto, corrupto, que dice la Escritura que no tenía relación ni con Dios ni con los hombres, es decir, se servía a sí mismo, ¿cierto? Es como los abogados hoy día que estudian derecho y son más chuecos que no sé qué, y no ponían justicia, pudiendo hacerlo, hasta la coronilla, como decimos, cansado el juez, dijo, ya, me cansó esta viejita, le voy a aplicar justicia. Pero el Señor usó eso para mirar al que realmente va a poner justicia. ¿Cuántos esperan la justicia de Dios? Eso es lo que quiere señalar. Por eso que arregló enseguida en Lucas 18, para que lo revise en casa, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿habrá alguien que lo esté esperando? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el vengador, Salmo 94, 1 al 3, tiene el título, yo soy el vengador, Jehová es el vengador. Él va a poner venganza. Acuérdense que la palabra venganza significa vindicar. Algo que ha sido ofendido, que ha sido afectado, lo va a vindicar. Israel ha sido vindicado. Ha sido tratado muy mal a través de la historia, pero va a ser vindicado en el futuro. El Señor va a poner en alto esa ciudad, aunque les duela a todos los antisemitas, Jerusalén va a ser puesta en alto. Es la palabra de Dios, no es una proclama, ¿no es cierto?, sionista, como algunos dicen. No, es la profecía bíblica que lo dice así. El propio Señor Jesucristo lo dijo, Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vendrá a poner sus santos pies? Ahí, en el monte de los olivos en Jerusalén. Él va a vindicar, a vengar todo lo que ha vivido este pueblo amado y así también a todos los creyentes a través de la historia y también los que van a padecer en el tiempo de la gran tribulación. ¿Se acuerda que también lo mencionamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos acordamos esa expresión, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a poner justicia y no vas a vengar la sangre de los que han muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Toda la sangre que ha sido derramada, acordémonos de algunos, por ejemplo, aquellos que eran lanzados en la arena del Coliseo Romano, donde se entretenía el pueblo a costa de creyentes y las fieras se lo comían vivos, ¿se acuerdan? Se los comían, se los devoraban de manera real, literal. Y ellos morían ahí cantando, hermanos. O sea, la gracia de Dios lo que hacía ahí era tremendo, hermano. No sé si usted haría lo mismo. Yo me imagino ahí arrancando, ¿no es cierto? Trepando ahí, arrancando del león, de la hiena, etcétera. El Señor capacita también para esos tiempos de padecimiento. Toda esa sangre derramada, mis amados hermanos, será vengada.
Y ahí esa salma decía, ¿hasta cuándo? Decía. Nos acordábamos de Habacuc. Habacuc también comienza esa relación con el Señor en ese libro diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que oír a los impíos? El Salmo también, ¿hasta cuándo he de oír todas las cosas de los arrogantes, de los soberbios? ¿Hasta cuándo tengo que ver injusticia? La respuesta está ahí en Santiago, ¿se acuerdan? Capítulo 5. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Si la venida del Señor, mis hermanos, no es lo que nos consuela, vamos a perder el rumbo. Porque ese es el gran problema de una iglesia que ha perdido la ruta celestial. Quiere vindicar el nombre de la iglesia evangélica, por eso que andan golpeando puertas y pasando el sombrero a cuanto político se les cruza, porque quieren vindicarse ellos. ¿Ah? Pero el que va a vindicar a los creyentes es el Señor, porque Él es el vengador. Y Él tiene reservado una copa, unas copas, como dice Apocalipsis, copas cuyo contenido, ¿qué es? A ver, hermanos, si me ayudan, copas de ira que se van a derramar en este mundo, hermanos, de lo cual, y escúcheme bien, de lo cual tú y yo, por pura gracia, no por mérito, por pura gracia hemos sido ya librados. Amén. Eso requiere, ¿no es cierto?, un profuso amén, porque por pura gracia, hermanos, si no es por la gracia de Dios, nosotros seguimos nuestro rumbo y no solamente padeceríamos lo que viene en el tiempo de la gran tribulación, que va a ser terrible, sino que nos espera la muerte segunda, la muerte para siempre, jamás separados de Dios. Ahí no hay llanto que pueda valer, no hay arrepentimiento que pueda ser oído, no hay vuelta atrás. Por eso decía también nuestro hermano, nuestro ruego es por quienes amamos, para que el Señor les abra el corazón, para que el Señor los salve, para que el Señor inscriba sus nombres en el libro de la vida. Siempre, hermanos, cuando llego a este punto, dice la Escritura, si se pusieran 2 o 3 de acuerdo en algo conforme a mi voluntad, Él nos oye y Él responde. Es bueno clamar. No conocemos los planes soberanos de Dios. Mientras hay vida y esperanza, Él es soberano. Él es un Dios vengador, lleno de ira, se indigna con el pecado y con los pecadores, pero es rico en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Que Dios extienda su misericordia a quienes amamos, para que ellos también puedan estar allí cuando nosotros estemos plenamente felices. Versículo 20, así que, esta es la conclusión final y vamos avanzando. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, como una conclusión. Siempre la gramática es importante. Todo lo que se ha hablado en los últimos versículos están concluidos aquí. Así que, conclusión, conjunción consecutiva de asistir al enemigo que está derrotado o desvalido. Muy de paso. Estuve hojeando ahí a la rápida un poquito lo que fue el acuerdo de Ginebra para los prisioneros de guerra. Cuando hay una guerra, un conflicto bélico y hay prisioneros de guerra, no crean que se les hace lo que se les antoje a esos prisioneros de guerra. Hay protocolos y hay derechos al desvalido, al que está ya rendido. No es llegar y decir estos son enemigos, así que le vamos a dar duro. Bueno, los sanguinarios lo hacen, pero hasta el hombre se ha preocupado de crear sus protocolos, ¿no es cierto?, y su reglamentación respecto al desvalido. ¿Cuánto más los protocolos de Dios? Si tu enemigo, aquel que te ha injuriado, te ha calumniado, ha querido lo peor para ti, y un día ha sido derrotado, y lo ves desvalido, y lo ves necesitado, y lo ves desprovisto de lo básico para vivir, comida y bebida, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Pongámonos en el plano natural, ¿viste? Podríamos decir nosotros, así te quería ver. Hay un dicho árabe, dice, hay un dicho árabe que versa así, me sentaré, algo así, no sé si alguien me ayuda después, me sentaré a ver cómo pasa el féretro de mi enemigo, ¿cierto? Esa es la esperanza de ese proverbio árabe. Ya, yo voy a estar tranquilito, dice, sentado a la puerta de mi casa, esperando cómo pasa el féretro de mi enemigo. ¿Sí, hermano? Me sentaré a ver cómo pasa el cadáver de mi enemigo. Mire, mi hermano, ¿es árabe usted? Muchas gracias, hermano. Eso, muy amable por la precisión.
Me sentaré a ver el cadáver de mi enemigo. Y justamente el hermano nos decía la semana pasada, el proverbio lo dice, no nos alegremos cuando tu enemigo está derrotado. ¿Se da cuenta de las tremendas demandas de nuestro Señor? Demandas que no están en un corazón defectuoso como el nuestro. En nosotros está la venganza, en nosotros está el decir, este me la hizo, este me la paga. No lo podemos negar. Pero el Señor nos pide algo tremendo. Si tu enemigo está derrotado, está vencido y tiene necesidad de lo básico, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer, dale de beber. Y agrega algo más, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La semana pasada ya el tiempo no había alcanzado, pero lo mencioné así como de introducción. Ascuas de fuego, evidentemente, ustedes saben muy bien, son brasas, ¿cierto? En un brasero están los carboncillos ardiendo, y si usted toma un carboncillo de manera aislada, está rojito, eso es un ascua. Entonces, algunos interpretan de que nosotros amontonamos juicio en su cabeza. Es como decir, está padeciendo mi enemigo y espérate nomás, porque te voy a dar comida y bebida para que tu castigo en el infierno sea el doble de peor. Podría sonar lógico, podría sonar aceptable, pero ascuas de fuego era una expresión que se usaba en ese tiempo, en los tiempos que escribía Pablo, ciertamente, y tiene que ver con una actitud que el enemigo no espera. ¿Qué le produce al enemigo cuando evidentemente lo que espera es que tú le retribuyas como él te trató? Y lo tratas de una manera total y absolutamente contraria. Lo avergüenzas. Las ascuas de fuego es la vergüenza, es el fuego que se vuelve a la cara, ¿no es cierto? Y se enrojece producto de la vergüenza. Queda expuesta su maldad y su injusticia al haber actuado en contra de un hijo de Dios. Por eso que es tan importante estas lecciones para todos nosotros, sin excepción. Porque uno, en una condición humana como moramos todavía, se llena de rencores. Pon ahí tú todas las cosas que has vivido y que te han llenado de rencores. Traiciones, sinvergüenzuras, desprecio, cualquier cosa. Ahí están. Y obviamente ejecutadas por personas. Y muchas veces personas muy cercanas a usted. Que duele más también, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho, las lanzas y las saetas que vienen desde el mundo, ciertamente duelen, pero ¿cuánto más cuando son de las propias filas de los comillas cristianos? ¿Ya? Hay una cosa muy de paréntesis que quiero señalar. Fíjese usted cuando Pablo habla de la armadura de Dios, toda la indumentaria del soldado está proyectada hacia adelante. ¿Ya? El escudo, la espada, todo se proyecta hacia adelante. El apresto del evangelio, esas polainas, ¿no es cierto?, que usaba el soldado, no sé si será el término más técnico, pero ese forro de las piernas y el pie, los pies, la coraza de justicia, todo se proyecta hacia adelante. Pero no hay ninguna mención de la espalda, porque la espalda la ha de guardar tu hermano. Entonces los hermanos tenemos que ser leales y somos todos compañeros de milicia, mis hermanos. Hay un concepto de lealtad que escasea en el pueblo de Dios. En el mundo, por supuesto, pero dentro del pueblo de Dios debemos fomentar la lealtad. Eso no quiere decir condescendencia, ni aguantar el pecado, ni cualquier cosa que sea injusta de nuestra vida. Pero para eso está el confrontarnos cuando uno le falla a un hermano o una hermana, el solucionarlo mirándonos a la cara. Y les aseguro, el Señor bendice esas confrontaciones porque son para bien de la iglesia. Lo peor que podemos hacer es pegar puñaladas por la espalda a los hermanos, a las hermanas. Entonces, cierre de paréntesis. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vencer, como dice el versículo 21, con el bien, el mal. Entonces, resumo y termino esta parte. Si nuestro enemigo, en algún momento, el Señor te permite cruzarte en el camino y lo ves desvalido, totalmente rendido, vencido y con necesidad, y nos decimos todos, no rehusemos darle de lo básico, porque en eso honramos al Señor y eso va a ser una expresión
y un ejercicio de vergüenza que necesita experimentar esa persona. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, lo que quiere decir que su rostro será avergonzado porque él o ella, esperando lo contrario, ha recibido la misericordia de la cual, como tú y yo, no merece. Y concluye Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que básicamente estos dos versículos los hacemos uno. Ya hemos hablado bastante. Quiero recordar, el Señor lo dijo, si tu enemigo te ofendiere, si tu enemigo te abofetea la mejilla, ¿qué dice el Señor? Vuélvele la otra. Imagínense, que el Señor nos ayude a llevar esto a la práctica, o al menos decir, Señor, no creo que sea capaz, ayúdame, dame de tu gracia, para que esto se haga una realidad, porque al hacerlo estamos honrando al Señor. Muy bien, pasamos al capítulo 13, increíble, pero llegamos al capítulo 13, hermano. Capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente voy a introducir esto para poder avanzar la próxima semana si el Señor Jesucristo no ha regresado aún. El sometimiento a las autoridades. Fíjense ustedes que hoy día estamos viviendo un tiempo, precisamente desde el año pasado, de la pandemia, en donde este texto ha sido bastante polémico, por decirlo menos. Se ha usado de manera polémica entre líderes de iglesia, entre voceros, en donde, por ejemplo, se dice que este texto nos obligaría a inmiscuirnos en política contingente. Yo, por más que leo Romanos 13, yo no veo ninguna instrucción en que la iglesia se mezcle con la política, sino que aquí estamos hablando de que nos sometemos a las leyes humanas, que nos sometemos al gobierno civil, sea quien sea. Ya vamos a ver, el Señor es el que pone y saca los gobernantes. Por ejemplo, estamos viviendo ahora un escenario propicio para entender esto, ¿ya? Para muchos cristianos, el presidente electo no es el presidente que representa el Evangelio. Como que si la otra parte sí lo era, ¿ya? Eso es lo que están diciendo. Y si hubiese salido la otra parte, Dios estaría gozoso porque realmente era el candidato que Dios había escogido. Entonces yo me pregunto, quiero ser lo más neutral y equilibrado en el comentario, mis hermanos, por favor, que no se malinterpreten. ¿Acaso Dios no tiene el poder, no tiene suficiente poder para poner ahí el presidente que le represente? ¿Acaso faltó oración, ayuno de la iglesia para poder torcerle el brazo al Señor y pudiera habernos concedido, ¿no es cierto?, como dice la iglesia evangélica en su gran mayoría, que nos dé ese candidato que cuando da el discurso dice gracias a Dios? Como que si el gracias a Dios le garantizara a la iglesia de que el tal es cristiano. Imagínense. Bueno, el Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos al contrario. ¿Acaso el Señor no usó paganos para su gloria? Y usted dice, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Ya vamos a hablar de eso. Ciro el Grande, el persa, Darío, ¿cierto? Artajerjes, el propio Nabucodonosor. Todos paganos, todos, comillas, ateos. Y el Señor los usó conforme a sus propósitos soberanos, que quiero poner aquí en el tapete y en la reflexión, al Dios soberano. Aquí dice la Escritura, meditemos nuevamente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Creemos que el Señor permitió en su soberana voluntad que el presidente electo de Chile, ya que estamos hablando de Chile, lo puso el Señor. Amén.
Así debe hablar la iglesia, hermano. Así deben hablar los líderes, no hacer parcialidad política. Si ese es el gran problema. En artículos anteriores que hemos compartido, no quiero abusar del tiempo, ya me quedan algunos minutos. Estamos en medio de un ambiente mentiroso, ¿ya? Donde las mentiras abundan, pero de un lado y de otro, ¿ya? En un ambiente falaz, oyendo falsedades por doquier, lo que produce evidentemente mucha confusión. Uno se confunde. Llevémoslo al plano exclusivamente esto de la pandemia. Algunos la han llamado la pandemia, ¿cierto? ¿Ya? Y lo dijimos, y yo creo, y yo le doy gracias al Señor porque, sin ser presumido, el Señor nos ha dado claridad de lo que está pasando. Incluso cuando partimos, aquí hay un video que se hizo aquí mismo en este lugar, sin haber nadie acá, ¿cierto? Todo era a través de remota, el control, en donde se expuso lo que estaba pasando con este asunto de la pandemia, del virus, de las conspiraciones, de los planes que hay, de los planes maltusianos, ¿se acuerdan? El maltusianismo, que es una doctrina antigua, si no es nuevo. El maltusianismo es una teoría, podríamos decir, antropológica, que mezcla también la sociología, en donde se dice que los recursos naturales de mantenimiento, ¿cierto?, van en una dirección en contra del crecimiento poblacional. Por lo tanto, hay un momento en que las curvas se cruzan, ¿cierto?, en donde crece más gente que lo que la tierra puede producir. Y se produce ese punto que se llama la crisis maltusiana. Por lo tanto, dicen ellos, es necesario que la gente muera. Eso no es nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio de guerras, por medio de enfermedades. Esto yo lo escuché muchos años antes, en donde se dice que ya el cáncer tiene cura, hermano. La diabetes. Y usted dice, ¿pero de dónde salió eso? Bueno, es que ellos saben muy bien, ellos lo dicen. Imagínense, la gente se cura del cáncer. La tasa de población se dispara y según ellos, los alimentos y la mantención no da abasto. Eso es lo que dice el hombre. ¿Se da cuenta cómo el hombre se ha apropiado del planeta? Porque no ha mirado a Dios. Y estoy hablando de los poderosos de este siglo, ¿cierto? Que dicen también, gracias a Dios por este mundo que me diste. Es como ya el ícono de la hipocresía, hermano. Bueno, eso ha pasado y eso sigue pasando y estamos en medio de una sociedad, de confusión, y algunos cristianos se están, ¿no es cierto?, sometiendo a esas ideas también falaces y se creen siempre la voz oficial. En lugar de ir a la Escritura, uno se alimenta de los videos que circulan por YouTube y cosas por ahí, ¿ya? Uno se entretiene en YouTube, pero no puede fundamentar sus convicciones con lo que encuentra en un videíto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay una facción de cristianos que está llamando a rebelarse a la autoridad. El otro extremo. No, tú tienes que rebelarte. Por ejemplo, hoy día está saliendo, y por eso es que lo voy a enfocar por ese lado también, ya el tiempo se me fue, pero para que se entusiasme y vea el próximo capítulo, el próximo jueves, pero no lo vea por la tele, venga para acá. Ya. Los que pueden venir, obviamente. Hermanos, hay una facción de cristianos que no quieren vacunarse. Ya. Pero llevan mire, cada uno es libre, y una vez lo dijimos, cada uno es libre de vacunarse o no. El tema es que usted responda por qué tiene esa aprensión a vacunarse. ¿Qué? ¿Tiene miedo? No, dicen algunos, no, yo no tengo miedo. ¿Y cuál es la aprensión? Es que me están metiendo minerales que me van a dañar el cuerpo. Entonces, miedo. ¿Cuál es la razón? Ya, ellos están entrando en un terreno muy peligroso porque es una idea sectaria, tan igual como aquellos que en un tiempo llamaban a no ir al médico. Tienen que confiar en el Señor, ¿cierto? Porque el Señor es nuestro sustentador, es nuestro sanador, y no tienes que tomar remedios ni inyectarte nada, porque el Señor te va a sanar. ¿Sabe que muchos en los Estados Unidos
hay casos emblemáticos en donde tuvieron que comparecer en los tribunales porque sus hijos murieron producto de esta falsa doctrina de decir, no, el poder de la palabra de fe es la que va a salvar a mis hijos. Bien, por más que oraron y ayunaron, el hijo murió y ambos, el matrimonio, tuvieron que ir a la cárcel. Eso es sectarismo, hermano. Hoy día se está hablando de que el Señor está probando los verdaderos creyentes de los falsos. En otras palabras, el que se ha vacunado es un falso. Es parte de la paja que se va a quemar. Y el trigo son los verdaderos que rehúsan vacunarse. Eso es llevar todo esto a un extremo sectario que el Señor aborrece, no lo aprueba. Y ese llamado, mis hermanos, ya con esto termino, es precisamente basado en la polémica de la interpretación de Romanos 13. ¿Por qué? Porque la pregunta es, o nos sometemos a las autoridades o no nos sometemos a las autoridades. De eso vamos a estar hablando, Dios mediante, la próxima semana.